El ensayo hasta 1939. Ortega y Gasset. Para entender el ensayo cultivado durante el siglo XX, conviene comenzar haciendo un breve repaso de las características de este género literario. Es en el siglo XVIII cuando podemos hablar del comienzo del género ensayístico tal y como se concibe modernamente. A ello contribuyeron autores tan significativos como Feijoo o Jovellanos. Durante el siglo XIX son muchos los que se dedican al cultivo de textos de carácter crítico y polémico, como Juan Valera, Clarín, Galdós o Emilia Pardo Bazán, quienes exponen sus puntos de vista sobre cuestiones de actualidad en periódicos y revistas de la época. Desde mediados de siglo se van creando las bases de una renovación ideológica de gran importancia que alcanzará su cima con el regeneracionismo. Se trata de un movimiento de finales del siglo XIX caracterizado por un espíritu de reformismo pequeño burgués que intenta reconstruir España. Para ello se basan en el intento de europeizar nuestra nación y en la adopción de medidas educativas y políticas que sirvan para paliar la decadencia española. Los autores más importantes son Francisco Giner de los Ríos, 1939-1915, fundador de la Institución Libre de Enseñanza, en la que puso en práctica las ideas sobre la necesidad de renovar el sistema educativo, y en la que se formaron muchos de los artistas intelectuales de generaciones posteriores, y Joaquín Costa, 1846-1911, quien centró su filosofía en la regeneración por medio de la economía y la enseñanza. El ensayo español alcanza durante el siglo XX su máximo florecimiento, cobrando una gran importancia en la transmisión de los contenidos científicos, ideológicos y del pensamiento en general. Adquiere importancia en los autores de la generación del 98, entre los que destaca Unamuno, en los novecentistas, con Ortega y Gasset a la cabeza, en la gran labor crítica de los escritores de la generación del 27, como Salinas o Dámaso Alonso, o en el interés del pensamiento filosófico y la erudición tras la Guerra Civil. Veamos a continuación las etapas por las que pasa el ensayo literario en la que se considera la primera mitad del siglo XX, que por acontecimientos históricos en la historia de la literatura española siempre se establece el corte de la mitad en el año 1939. Empecemos por el ensayo en el regeneracionismo y la generación del 98. La comprometida situación política y económica que domina el siglo XIX desemboca en el XX en una preocupación constante por el tema de España. Los regeneracionistas se proponen sacar adelante el país y en sus escritos analizan los problemas más acuciantes del momento y postulan soluciones prácticas. Ángel Ganivet, 1865-1898, Joaquín Costa, 1846-1911 y Ramiro de Maeztu, 1875-1936, se convierten en las principales voces de este movimiento. Pero no fueron los regeneracionistas los únicos preocupados por la crisis de principio del siglo. En los ensayos noventayochistas también se pueden apreciar las inquietudes espirituales y angustiadas sobre el sentido de la vida, el temor a la muerte o el deseo de la inmortalidad, como por ejemplo Unamuno. Los comentarios políticos, patrióticos, intelectuales y anarquistas cargados de tintes autobiográficos, como Baroja, o las reflexiones paisajísticas, literarias y culturales sobre los pueblos de España que realiza Azorín, o las preocupaciones filosóficas y estéticas del mismísimo Antonio Machado. Los temas más tratados por los autores pertenecientes a esta generación son el problema de España y el sentido de la vida. En cuanto al tema de España, buscan un cambio en la consideración del espíritu y del carácter español, que se aleje de los tópicos. En cuanto al tema existencial, dirigen sus planteamientos desde perspectivas variadas, la religión, la ética o la filosofía. Pasemos a continuación
al ensayo en el novecentismo. Los autores pertenecientes a este grupo presentan una sólida formación intelectual, como consecuencia del interés que despiertan en ellos las aportaciones europeas concernientes a todos los ámbitos del saber. Durante los años previos a la Guerra Civil, el ensayo mantiene el esplendor alcanzado en la etapa anterior e incluso experimenta un aumento cualitativo y cuantitativo, puesto que los integrantes de este grupo consideran que el intelectual ha de adoptar una postura comprometida con la sociedad, interviniendo de forma constante mediante artículos, conferencias, etc., el ensayo se constituye en el cauce óptimo para la transmisión ideológica. El movimiento novecentista está formado por un grupo de estudiosos y pensadores que cuentan con una sólida formación intelectual y científica y que aprovechan los órganos de poder para llevar a cabo la transformación social de España a través de la cultura y la ciencia. De ahí que participen activamente en la creación de órganos de formación e investigación, como la Junta para la Ampliación de Estudios, de 1907, y el Centro de Estudios Históricos, de 1910, en Madrid, o el Institut d'Estudios Catalans, 1911, en Barcelona. Todos estos centros, junto con el Instituto de Investigaciones Científicas, contribuyen a que las ciencias y las artes vivan una época dorada. Los novecentistas representan a la burguesía asentada, son elitistas y se muestran partidarios de un Estado laico y de un sistema de enseñanza alejado del poder de la Iglesia. Atraídos por la Europa de su tiempo, no pueden permanecer ajenos al enfrentamiento de la Primera Guerra Mundial y abogan por intervenir en él. Las figuras principales de este movimiento son José Ortega y Gasset y Eugenio II. El ensayo y el artículo periodístico se convierten en los géneros más explotados por estos intelectuales universitarios que dan rienda suelta a sus preocupaciones políticas, de cualquier ideología, y analizan los problemas del país a la vez que proponen soluciones inmediatas. Sus escritos se publican en las numerosas revistas, semanarios y diarios de la época. Destacan las reflexiones políticas de Manuel Azaña, los estudios científicos e históricos de Gregorio Marañón y Claudio Sánchez Albornoz, los trabajos filológicos de Ramón Menéndez Pidal, Américo Castro y Salvador de Madariaga, y los escritos reformistas de Blas Infante. Posteriormente a este grupo nos acercamos a la generación del 27 y el ensayo en los años 30. Los acontecimientos políticos se suceden y las ideologías cambian. Muchos escritores que habían militado en las filas del novecentismo y habían apoyado la deshumanización del arte proclamada por Ortega empiezan a comprometerse políticamente y pretenden implicar a los intelectuales en la acción revolucionaria. Una publicación de claro compromiso político es Octubre, 1933-34, creada por Rafael Alberti y María Teresa de León, grandes impulsores también de El Mono Azul, 1936-39, revista que se distribuye en el bando republicano y que inicialmente trata asuntos políticos, militares y culturales, para dar más tarde entrada a temas de creación y crítica. El ensayismo de carácter literario adquiere especial relevancia en la generación de 1927, ya que casi todos los integrantes de este grupo colaboraron en diferentes revistas. En el periodo anterior a la Guerra Civil adquieren gran importancia 3 revistas que sirven de vehículo del pensamiento de la época y por tanto del ensayismo. La Revista de Occidente, 1923-1936, fundada por Ortega, que tiene un marcado carácter europeísta. Cruz y Raya, 1933-1936, que reflexiona sobre diversas cuestiones de carácter nacional. Sus temas son el arte, la política, la literatura y la religión. Entre las figuras vinculadas a ella encontramos a José Bergamín, su fundador. La Gaceta Literaria, 1927-1931, que presenta un marcado carácter informativo. En ella se aunan las novedades de carácter europeísta en la tradición española. Destaca la figura de su fundador, Ernesto Jiménez Caballero.
Visto este panorama del género ensayístico en la primera mitad del siglo XX, centrémonos ahora en autoridades y obras. El cultivador más importante del ensayo en la generación del 98 es Miguel de Unamuno. Sus ensayos constituyen una verdadera confesión de su intimidad. Su personalidad fue compleja y llena de permanentes contradicciones. Sus dos grandes núcleos temáticos son el sentido de la vida y su profunda preocupación por España. En la producción ensayística de Unamuno podemos establecer dos etapas. La primera, hasta 1905, se centra en el intento de europeizar España, siguiendo las teorías del regeneracionismo, y la segunda, a partir de 1905, se estructura en torno a la idea de españolizar Europa. Otra gran figura muy importante del ensayo 98ista es José Martínez Ruiz, alias Azorín. Cultivó el ensayo en obras como Los pueblos, 1905, La ruta de Don Quijote, también de 1905, Castilla, 1912, o Al margen de los clásicos, 1915. En ellas pone de manifiesto su estilo personal, caracterizado por la sencillez y la precisión, junto con el empleo de frases breves y una gran riqueza léxica. Sus tres temas fundamentales son el tiempo y las meditaciones acerca de la fugacidad de las cosas, el paisaje de España sobremanera, descrito con gran lirismo y emotividad, y la literatura. Otras figuras también de importancia considerable en el ensayo 98ista son Pío Baroja, que criticó de forma constante la crueldad, la estupidez y la maldad de la sociedad del momento. De carácter ensayístico son sus libros de memorias Juventud Egolatría, de 1917, y Desde la última vuelta del camino, de 1943 a 1949, en el que incluye ensayos, biografías y diferentes artículos periodísticos. Otra figura importante es Antonio Machado, que sobresale como ensayista con su obra Juan de Mairena, donde expone sus ideas estéticas, religiosas y filosóficas. Además de los mencionados, en el apartado dedicado al novecentismo, destaca en el panorama ensayístico español anterior a la Guerra Civil una serie de autores que se inclinan ya sea por el ensayo político, ya por el de carácter literario. Los intelectuales y pensadores no pueden permanecer ajenos a los avatares que depara la situación anterior a la Guerra Civil y proliferan los ensayos políticos de tendencias diversas, entre los que destacan los firmados por Ramiro Ledesma y Luis Araquistáin. Otro ensayista significativo fue Eugenio d'Ors, 1882-1954. Cultivó fundamentalmente la glosa, esbozo de un pequeño ensayo que surge a raíz de alguna anécdota o hecho de tema literario, artístico o político. Su primera obra, El Glosari, 1906, constituye una recopilación de glosas publicadas en periódicos. Otros títulos significativos son 3 horas en el Museo del Prado, de 1912, y Estudios sobre morfología cultural, de 1928. Para terminar con las grandes autoridades del ensayo anterior a la Guerra Civil, hablemos de Gregorio Marañón, 1877-1960. Además de eminente médico, fue uno de los ensayistas españoles más destacados. En su estilo se entremezclan la prosa de erudición, la exposición científica y la prosa literaria. Son importantes sus interpretaciones de la historia y de los mitos literarios. Destacamos, entre otros títulos, 3 ensayos sobre la vida sexual, de 1926, y Don Juan, ensayo sobre el origen de su leyenda, 1940. Curiosa interpretación del personaje al que considera poco masculino. Para terminar, hagamos un breve repaso de la figura, o la que puede considerarse una de las figuras más importantes del ensayo de todos los tiempos, y que en la concreción curricular de la Universidad de Oviedo destaca como figura importante de esta etapa. José Ortega y Gasset, 1883
1995. Es una de las figuras más relevantes de la filosofía y del pensamiento español del siglo XX. Con él, el ensayo alcanza en España su máxima expresión. Ortega fue un profundo conocedor de las culturas francesa y alemana y poseía una sólida formación clásica. Los textos orteguianos se diseminan en múltiples publicaciones de carácter periódico, tales como El Sol o la Revista de Occidente, fundadas y dirigidas por él. Dentro de su producción ensayística caben distinguir dos etapas. En la primera, hasta 1915, muestra una clara intención literaria en su estilo y en la segunda presenta mayor contención en la forma. Dentro de su filosofía, cabe señalar el interés que adquiere la idea de la circunstancia, expuesta desde su primera obra, Meditaciones del Quijote, de 1914, y el concepto del perspectivismo, según el cual las concepciones del mundo varían en función del punto de vista empleado. La preocupación por España constituye uno de los móviles de su pensamiento. Para Ortega, el problema de España se basa en la inexistencia de minorías selectas y en la rebeldía anárquica de las masas. En cuanto a la estética, defiende que el arte debe abandonar los temas humanos. Lo llama deshumanización del arte. Y tender a un estilo artificioso, alejándose de las masas, pues el arte es para las minorías. Su prosa es de gran belleza y suele introducir abundantes figuras retóricas. Sus escritos se caracterizan por un estilo oratorio en el que predominan las construcciones paralelísticas, las frases melódicas y el lenguaje metafórico. En el léxico combina la presencia de cultismos, tecnicismos y préstamos de otras lenguas con expresiones coloquiales. Entre sus obras más importantes destacan La España invertebrada, de 1921, en la que expone sus teorías sobre la decadencia española, La deshumanización del arte, de 1925, libro que se convirtió en uno de los más importantes e influyentes del momento, Ideas sobre la novela, también de 1925, La rebelión de las masas, de 1930, y Estudios sobre el amor, de 1940. Merece especial atención la recopilación de los 8 volúmenes del Espectador, 1916-1934, en los que introduce temas diversos caracterizados por su actualidad. José Ortega y Gasset sale de España al estallar la Guerra Civil y a su regreso, en 1945, funda en Madrid el Instituto de Humanidades, en colaboración con Julián Marías. El espíritu de Ortega sigue vivo durante mucho tiempo y crea una escuela de pensadores que deja una profunda huella. El talante de esta nueva generación de intelectuales es muy diverso, desde las reflexiones puramente filosóficas de Xavier Zubiri a los estudios con inclinaciones literarias, sociológicas, políticas y psicológicas de María Zambrano, Pedro Laín Entralgo, José Luis López Aranguren y Julián Marías.